Fue cuando Raquel susurró para el coche. Ahora que mi mundo cambió para siempre. Su voz temblaba, sus manos se aferraban al asiento como si la vida dependiera de ello, y sus ojos. Dios mío, nunca había visto tanto miedo en los ojos de mi nieta. Era como si hubiera visto un fantasma, o algo peor. Mucho peor. Todo había comenzado como cualquier sábado normal. Me levanté temprano, como siempre hago a mis 65 años, preparé mi café con leche y me senté en la cocina a revisar la lista de cosas que tenía que hacer. Era uno de esos días tranquilos que tanto me gustan, cuando la casa está en silencio y puedo escuchar mis propios pensamientos. Raquel había pasado la noche conmigo, como hacía cada fin de semana desde que sus padres se divorciaron. Es mi nieta favorita, aunque nunca lo diría en voz alta. Tiene algo especial, una sensibilidad que me recuerda a mí cuando era joven. La reunión familiar estaba programada para las 3 de la tarde en casa de mi hermana Juana. Nada del otro mundo, solo la típica comida dominical que organizamos una vez al mes para mantener unida a la familia. David y Fernando, mis 2 hijos, estarían ahí con sus respectivas familias. Adriana, la esposa de David, probablemente llegaría con esa sonrisa falsa que tanto me molesta, pero que he aprendido a tolerar por el bien de la armonía familiar. Raquel bajó las escaleras alrededor de las 10. Todavía en pijama, con el cabello revuelto y esa cara de sueño que tienen los adolescentes. Me dio un beso en la mejilla y se sirvió un vaso de jugo de naranja. Era una mañana perfectamente normal. Hablamos de sus clases, de sus amigas, de la película que habíamos visto la noche anterior. Todo tan ordinario, tan predecible. Abuela, ¿vamos a ir en tu coche a la reunión?, me preguntó mientras untaba mermelada en su tostada. Le dije que sí, que saldríamos después del almuerzo para llegar puntuales. Ella asintió y siguió comiendo en silencio. No había nada inusual en su comportamiento, nada que me hiciera sospechar que en unas pocas horas mi vida daría un vuelco completamente. Pasamos la mañana viendo televisión juntas, comentando sobre los programas, riéndose de los comerciales absurdos. Raquel siempre ha sido una niña alegre, muy inteligente para sus 16 años, pero también muy intuitiva. A veces dice cosas que me sorprenden, como si tuviera una sabiduría que va más allá de su edad. Mi difunto esposo solía decir que tenía un don especial, que podía ver cosas que otros no ven. Almorzamos juntas una ensalada ligera y después nos fuimos a arreglar. Me puse mi vestido rojo favorito, el que siempre uso para las reuniones familiares porque me hace sentir elegante y segura de mí misma. Raquel se puso unos jeans y una blusa verde que le quedaba muy bien. Nos vimos al espejo y bromeamos sobre lo guapas que nos veíamos. Era todo tan normal, tan cotidiano. Salimos de casa a las 2:15. El clima estaba perfecto, soleado pero no demasiado caluroso. Subimos al coche y puse música suave en la radio. Raquel se acomodó en el asiento del copiloto y cerró los ojos, como siempre hacía cuando viajábamos juntas. Le encantaba sentir el viento en la cara a través de la ventana entreabierta. Los primeros 20 minutos del viaje transcurrieron sin novedad. Conversamos sobre sus planes para las vacaciones de verano, sobre el chico que le gustaba en el colegio, sobre la nueva serie que estaba viendo en Netflix. Todo fluía con naturalidad, como miles de conversaciones que habíamos tenido antes. Era una de esas tardes perfectas que una atesora en la memoria. Pero entonces, cuando estábamos a apenas 10 minutos de llegar a casa de Juana, todo cambió. De repente, Raquel abrió los ojos y se enderezó en el asiento. Su respiración se volvió agitada y su rostro comenzó a palidecer de una manera que me alarmó inmediatamente. Era como si hubiera despertado de una pesadilla, pero estaba completamente despierta. «Abuela», me dijo con una voz que apenas reconocí. Era mi nieta, pero sonaba diferente, mayor, como si algo dentro de ella hubiera cambiado en cuestión de segundos. «Para el coche. Ahora». Mi corazón se detuvo por un segundo. La forma en que lo dijo, la urgencia en su voz, me heló la sangre. «¿Qué pasa, mi amor?», le pregunté, pero ella solo repetía una y otra vez por favor, para el coche. Sus manos temblaban y había algo en sus ojos que nunca había visto antes. Era como si estuviera viendo algo que yo no podía ver, algo terrible que la aterrorizaba. Busqué un lugar seguro para detenerme, pero mi mente estaba llena de preguntas. ¿Se sentía mal? ¿Había olvidado algo importante? ¿Era una de esas intuiciones extrañas que a veces tenía? Durante toda su vida,
Raquel había demostrado tener una sensibilidad especial. Cuando era pequeña, solía llorar antes de que llegaran las tormentas, como si pudiera sentirlas en el aire. Cuando mi esposo estaba enfermo, ella se negaba a acercarse al días antes de que los médicos nos dijeran que algo estaba mal. Finalmente encontré un lugar donde parar, en una pequeña gasolinera que estaba casi vacía. Apagué el motor y me volví hacia ella. Raquel, mírame. ¿Qué está pasando? Ella tenía las mejillas húmedas, aunque no la había visto llorar. Sus labios temblaban como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras correctas. No sé, abuela, susurró finalmente. No sé explicarte qué es, pero algo está muy mal. Siento como si fuéramos hacia una trampa. Sus palabras me confundieron aún más. ¿Una trampa? ¿De qué hablaba? Era solo una reunión familiar, como tantas otras que habíamos tenido a lo largo de los años. Pero mientras la observaba, recordé todas las veces que su intuición había estado en lo correcto. Como aquella vez que se negó a que fuéramos al centro comercial, y después nos enteramos de que había habido un terrible accidente justo en el momento que habríamos estado allí. O cuando me advirtió que no confiara en la nueva empleada doméstica, y semanas después descubrí que me estaba robando dinero. También estaba ese día cuando tenía 8 años y se puso histérica porque no quería que su papá tomara cierta carretera, y luego supimos que había habido un derrumbe exactamente en esa zona. El silencio en el coche se volvió denso, casi palpable. Raquel mantenía la mirada fija en sus manos, como si estuviera luchando con algo en su interior. Yo no sabía qué hacer o qué decir. Era mi nieta, la conocía mejor que nadie, pero en ese momento se sentía como una extraña. Había algo diferente en ella, algo que me asustaba y me tranquilizaba al mismo tiempo. ¿Quieres que regresemos a casa?, le pregunté suavemente. Ella levantó la vista y me miró con esos ojos grandes que siempre me habían recordado a mi madre. No lo sé, murmuró. Solo sé que no deberíamos ir a esa reunión. Al menos no ahora. No así. Se llevó las manos al pecho, como si le doliera respirar. Es como si hubiera una sombra negra esperándonos allí, abuela. Una sombra que quiere lastimarnos. Sus palabras me hicieron pensar en los últimos meses, en las cosas extrañas que habían estado pasando en nuestra familia. David, mi hijo mayor, había estado comportándose de manera muy rara. Siempre había sido un poco egoísta, pero últimamente parecía distante, como si estuviera ocultando algo. Las pocas veces que hablábamos por teléfono, sonaba nervioso, apurado, como si tuviera prisa por terminar la conversación. Cuando le preguntaba sobre su trabajo, se ponía evasivo, cambiaba de tema bruscamente. Fernando, mi hijo menor, también había estado actuando de forma extraña. Hacía semanas que no venía a visitarme, cosa muy inusual en él. Siempre había sido el más cariñoso de mis 2 hijos, el que más se preocupaba por mi bienestar. Pero últimamente parecía evitarme, y cuando le preguntaba si todo estaba bien, cambiaba de tema rápidamente. La última vez que vino a casa, se veía pálido, ojeroso, como si no hubiera dormido en días. Y luego estaba Adriana, la esposa de David. Esa mujer nunca me había gustado del todo, pero en los últimos meses había notado algo diferente en ella. Sus sonrisas parecían más forzadas, sus conversaciones más calculadas. Siempre había sido un poco manipuladora, pero ahora había algo más, algo que no podía identificar pero que me ponía los nervios de punta. Sus miradas se habían vuelto más frías, más calculadoras, como si estuviera evaluando constantemente qué podía obtener de cada situación. Recordé la llamada telefónica de David la semana anterior. Me había pedido un favor, algo que inicialmente me pareció simple e inofensivo. Mamá, ¿podrías llevar una maleta a la reunión familiar? Es solo documentos importantes que necesito que le entregues a un amigo mío que va a estar ahí. Nada del otro mundo, pero para mí sería de gran ayuda. Su voz sonaba extraña por teléfono, como si estuviera leyendo un guión, sin la naturalidad habitual. En ese momento no pensé mucho en ello. David trabajaba en bienes raíces y siempre tenía papeles y contratos que mover de un lado a otro. Pero ahora, sentada en ese coche con Raquel temblando a mi lado, esa petición comenzó a sonarme extraña. ¿Por qué no podía llevar él mismo los documentos? ¿Por qué necesitaba que fuera específicamente yo quien los entregara? ¿Y quién era exactamente ese amigo que supuestamente estaría en la reunión familiar? Nunca había mencionado que vendría alguien de fuera de la familia.
La maleta estaba en el maletero del coche en ese mismo momento. Era una maleta pequeña, de color negro, con una cerradura que David me había dicho que no intentara abrir. Son documentos confidenciales, mamá. Mejor que nadie los vea. Sus palabras ahora resonaban en mi cabeza de una manera completamente diferente. También recordé que había insistido mucho en que fuera en mi coche, no en el suyo. Tu coche es más confiable, mamá, había dicho. Pero mi coche era más viejo que el suyo. Miré a Raquel, que seguía en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo. No el miedo normal de una abuela preocupada, sino algo más profundo, más primitivo. Era como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no había procesado completamente. El aire dentro del coche se sentía espeso, cargado de una tensión que no podía explicar. Raquel, le dije finalmente, ¿tú sabes algo sobre la maleta que llevamos en el maletero? Ella me miró con sorpresa. ¿Qué maleta, abuela? Su confusión parecía genuina, pero había algo más en sus ojos, como si una pieza del rompecabezas hubiera encajado en su lugar. Tío David te pidió que llevaras algo. Su voz se volvió aún más tensa, como si esa información confirmara sus peores temores. Asentí lentamente, y vi cómo el rostro de Raquel se descompuso por completo. Era como si todas sus sospechas hubieran encontrado confirmación en esa simple respuesta. Abuela, me dijo con una voz que parecía venir de muy lejos, necesitamos ver qué hay en esa maleta. Ahora mismo. Había una determinación en sus palabras que me sorprendió, como si de repente hubiera madurado años en cuestión de minutos. Pero mi amor, tu tío me dijo que eran solo documentos, le respondí, aunque ya mis propias palabras sonaban huecas hasta para mí. Además, está cerrada con llave. Raquel me miró con una intensidad que me hizo estremecer. Abuela, por favor, confía en mí como yo confié en ti cuando te pedí que pararas el coche. Algo está terriblemente mal. Salimos del coche en silencio. Mis piernas temblaban mientras caminaba hacia la parte trasera del vehículo. La gasolinera estaba desierta, solo se escuchaba el zumbido de los fluorescentes y el ruido lejano del tráfico en la carretera principal. El calor del asfalto se sentía a través de mis zapatos, y el aire olía a gasolina y a algo más que no podía identificar. Abrí el maletero con manos temblorosas y ahí estaba, la maleta negra que David me había entregado personalmente 3 días antes. Recordé ese momento ahora con una claridad dolorosa. David había llegado a mi casa más nervioso de lo normal, sudando a pesar de que hacía fresco. Llevaba una camisa blanca que tenía manchas de sudor bajo los brazos, algo muy inusual en él, que siempre había sido meticuloso con su apariencia. Mamá, necesito que me hagas este favor, había dicho, evitando mi mirada y pasándose las manos por el cabello constantemente. Es muy importante para mi trabajo. Cuando intenté hacer preguntas sobre el contenido, se puso aún más tenso. Son cosas legales, mamá. Contratos y documentos. Nada de qué preocuparse. También recordé que había rechazado mi oferta de café, algo que nunca hacía. David siempre se quedaba al menos 1 hora cuando me visitaba, pero ese día estuvo menos de 15 minutos. Se había marchado tan rápido que hasta olvidó darme un beso de despedida, cosa que me extrañó pero que atribuí al estrés del trabajo. Pero ahora, mirando esa maleta, todo me parecía sospechoso. ¿Por qué había insistido tanto en que fuera yo quien la llevara? ¿Por qué no podía hacerlo él mismo? ¿Y por qué había sido tan específico sobre que la entregara en la reunión familiar, delante de toda la familia? También me vino a la mente que había insistido en que no llegara temprano, que fuera exactamente a las 3 de la tarde. Es importante que seas puntual, mamá, había repetido varias veces. Tenemos que abrirla, murmuró Raquel, como si hubiera leído mis pensamientos. Abuela, por favor. Sé que suena loco, pero siento que nuestras vidas dependen de esto. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero había una fuerza en ellos que nunca había visto antes. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y me tomó del brazo suavemente. No podemos seguir sin saber qué hay adentro. Intenté abrir la cerradura, pero como David me había advertido, estaba completamente cerrada. La cerradura era más sofisticada de lo que había notado inicialmente, con números en lugar de una llave tradicional. No tengo la combinación, le dije a Raquel, sintiéndome frustrada e inútil. Ella miró alrededor y vio una pequeña piedra en el suelo. Entonces la vamos a romper,
dijo con una determinación que me asustó y me enorgulleció al mismo tiempo. Fue entonces cuando mi mente comenzó a recordar otros detalles que había pasado por alto. La semana anterior, Fernando había llamado para preguntar específicamente a qué hora saldríamos para la reunión. Solo para coordinar, mamá, había dicho, pero su voz sonaba forzada, como si estuviera leyendo de un papel. Fernando nunca se preocupaba por esos detalles de logística. Siempre era el espontáneo de la familia, el que llegaba cuando llegaba sin avisar. También recordé que Adriana había estado preguntando mucho sobre mi rutina últimamente, sobre a qué hora salía de casa, qué rutas tomaba para ir a diferentes lugares. Es que me preocupo por ti, suegra, había dicho con esa sonrisa falsa que tanto me molestaba. Una mujer de tu edad manejando sola por la ciudad. Sus preguntas habían parecido inocentes en ese momento, pero ahora tomaban un tinte completamente siniestro. Mientras Raquel intentaba romper la cerradura con la piedra, mi mente siguió conectando puntos que antes parecían inconexos. Los últimos meses, David había estado pidiendo dinero prestado constantemente. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas más grandes. Siempre con la promesa de devolvérmelo pronto, siempre con alguna excusa sobre problemas temporales en su negocio. Solo hasta que cierre este gran contrato, mamá, me había dicho la última vez. Después te devuelvo todo con intereses. Fernando también había estado actuando extraño con el dinero. Había dejado de invitarme a cenar como solía hacer, había cancelado el viaje que habíamos planeado juntos para mi cumpleaños. Cuando le pregunté si tenía problemas económicos, se puso a la defensiva inmediatamente. Solo estoy atravesando una mala racha, mamá. Nada grave. Pero había algo en sus ojos que me decía que mentía, algo que nunca había visto antes en mi hijo menor. Pero lo que más me inquietaba ahora era recordar una conversación que había escuchado por casualidad entre David y Adriana la última vez que vinieron a visitarme. Estaba en la cocina preparando café cuando los escuché susurrar en la sala. No pude escuchar todo, pero capté frases como ella nunca lo sabría, es la única manera y después de esto, estaremos libres. En ese momento pensé que estaban hablando de algún problema laboral, pero ahora esas palabras tomaban un significado completamente diferente y aterrador. Ya casi, gritó Raquel, interrumpiendo mis pensamientos. La cerradura estaba cediendo bajo sus golpes persistentes. Sus manos estaban lastimadas por el esfuerzo, pero no se detenía. Abuela, cuando la abramos, prométeme que no te vas a desmayar o algo así. Necesito que estés fuerte, ¿sí? Su madurez en ese momento me dejó sin palabras. Mi nieta de 16 años se había convertido en la persona más valiente que conocía. Finalmente, la cerradura se rompió con un clic metálico que resonó en el aire silencioso de la gasolinera. Raquel y yo nos miramos durante un momento que pareció eterno. ¿Estás lista?, me preguntó, con la mano sobre la tapa de la maleta. Asentí, aunque no estaba segura de estar preparada para lo que fuéramos a encontrar. Abrimos la maleta lentamente, y lo que vimos dentro hizo que mi mundo se desplomara por completo. No eran documentos. No eran contratos legales. Eran paquetes pequeños, envueltos en plástico transparente, llenos de un polvo blanco que incluso yo, una mujer de 65 años que había vivido una vida relativamente protegida, pude reconocer inmediatamente. Drogas, susurré, y la palabra salió de mi boca como si fuera veneno. Son drogas. Raquel asintió en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo sabía, murmuró. No sabía exactamente qué era, pero sabía que algo terrible iba a pasar. Su voz se quebró ligeramente, pero mantuvo la compostura. Era increíble ver cómo mi nieta adolescente estaba manejando esta situación mejor que yo, que me sentía completamente destrozada y confundida. Mi mente comenzó a procesar la magnitud de lo que estaba viendo. David me había convertido en una mula de drogas sin que yo lo supiera. Me había usado, había puesto en riesgo mi libertad, mi reputación, mi vida entera. Y lo peor de todo, lo había hecho sabiendo que si me atraparan, sería yo quien pagaría las consecuencias, no él. Mi propio hijo, la persona en quien había confiado ciegamente durante 38 años, me había traicionado de la manera más vil imaginable. Abuela, me dijo Raquel con voz temblorosa, ¿te das cuenta de lo que significa esto? Si hubiéramos llegado a la reunión familiar con esto en el coche, si la policía nos hubiera parado por cualquier razón. No terminó la frase, pero no hacía falta.
Ambas sabíamos exactamente lo que habría pasado. Yo habría terminado en la cárcel, acusada de tráfico de drogas, mientras que David y Fernando probablemente habrían fingido sorpresa y horror por la situación. El peso de la traición comenzó a asentarse en mi pecho como una piedra gigante. Pensé en todas las veces que David me había dicho confía en mí, mamá, durante los últimos meses. Todas las veces que había jugado con mi amor de madre para manipularme. Todas las veces que había aprovechado mi confianza ciega en él para sus propios fines. El dolor en mi pecho era físico, como si alguien me hubiera clavado un cuchillo y lo estuviera girando lentamente. Recordé los años que había pasado criándolo, las noches sin dormir cuando estaba enfermo, los sacrificios que había hecho para darle la mejor educación posible. Recordé cuando me pidió dinero para su primer negocio, cómo había vendido las joyas de mi madre para ayudarlo. Recordé todas las veces que había defendido sus decisiones cuestionables ante otros miembros de la familia, siempre creyendo que al final él haría lo correcto. ¿Qué vamos a hacer ahora?, le pregunté a Raquel, sintiéndome perdida y traicionada. Ella cerró la maleta con decisión. Primero, vamos a llamar a la policía, dijo. Y después, vamos a llamar a mis tíos para que sepan que sabemos exactamente qué clase de personas son. Había una furia fría en su voz que nunca había escuchado antes. Mi dulce nieta se había transformado en una guerrera protegiendo a su abuela. En ese momento, mi teléfono comenzó a sonar. Era David. El nombre apareció en la pantalla junto con una foto suya sonriendo, una foto que había tomado el día de Navidad pasada cuando aún creía que era un buen hijo. Ahora esa sonrisa me parecía siniestra, calculadora. Raquel y yo nos miramos, y ella asintió. Contesta, me dijo. Pero ponlo en altavoz. Quiero escuchar qué tiene que decir. Contesté el teléfono con manos temblorosas. Mamá. La voz de David sonaba ansiosa, nerviosa. ¿Dónde están? Ya deberían haber llegado a casa de tía Juana. Había una urgencia en su tono que antes habría interpretado como preocupación filial, pero ahora reconocía como algo mucho más oscuro. Estamos en camino, logré decir, tratando de mantener mi voz estable. Hubo un pequeño retraso. Raquel me apretó la mano, dándome fuerzas para continuar. David suspiró audiblemente al otro lado de la línea. Está bien, pero apúrense, ¿sí? Mi amigo ya está ahí esperando. Es muy importante que lleguen pronto. Su insistencia me confirmó lo que ya sospechaba. Este no era solo David actuando solo, había otras personas involucradas, personas que estaban esperando que yo llegara con esa maleta llena de drogas. Me pregunté cuánto tiempo había estado planeando esto, cuánto tiempo había estado usando mi amor de madre como parte de su esquema criminal. David, le dije, decidiendo confrontarlo indirectamente, ¿estás seguro de que lo que hay en esa maleta son solo documentos? Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio que duró demasiado para ser inocente. Por supuesto, mamá. ¿Por qué preguntas eso? No la habrás abierto, ¿verdad? La paranoia en su voz era evidente ahora. Ya no se molestaba en disimular. Te dije que eran documentos confidenciales. Prometiste que no la abrirías. Su tono se había vuelto más agresivo, más demandante. Este no era el hijo cariñoso que había conocido, sino un extraño que estaba dispuesto a destruir a su propia madre para salvar su pellejo. No la he abierto, mentí, mirando a Raquel, quien me animaba con gestos a seguir hablando. Pero David, estoy preocupada. Todo esto me parece muy extraño. ¿Por qué no puedes llevar tú mismo estos documentos? ¿Por qué necesariamente tengo que ser yo? Mamá, ya hablamos de esto, respondió, y pude escuchar irritación creciendo en su voz. Son asuntos de mi trabajo. Mi amigo confía en ti, por eso quiere que seas tú quien se los entregue. Por favor, no compliques las cosas. Solo lleva la maleta, entrégasela a Jorge cuando llegues, y ya está. Jorge. Ese nombre me era completamente desconocido. En todos los años que conocí a David, nunca había mencionado a ningún Jorge. Era obvio que este tal Jorge no era realmente un amigo, sino probablemente el siguiente eslabón en su cadena de distribución de drogas. ¿Jorge?, pregunté, fingiendo confusión. No recuerdo que me hayas hablado de él antes. Nuevamente, silencio incómodo. Es un amigo nuevo. Del trabajo. Mamá, realmente necesito que llegues ya.
Es muy importante. La desesperación en su voz era palpable ahora. Pude imaginar que probablemente le debía dinero a gente peligrosa, que había usado a su propia madre como garantía de pago. La idea me revolvió el estómago. ¿Cómo había llegado mi hijo a este punto? ¿Cómo había sido capaz de poner en peligro a su familia de esta manera? David, le dije con voz más firme, necesito que me digas la verdad. ¿En qué clase de problemas estás metido? Pude escuchar su respiración acelerada al otro lado de la línea. Mamá, no sé de qué hablas. Solo ven ya, ¿sí? Después hablamos. No, le dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. No voy a ir a ningún lado hasta que me expliques qué está pasando realmente. Y quiero que Fernando esté presente cuando hablemos. La mención de Fernando causó otra pausa larga. Fernando no está involucrado en esto, dijo David rápidamente, demasiado rápidamente. Era obvio que mentía. Esto es solo entre tú y yo, mamá. Solo un favor simple de madre a hijo. Raquel me hizo una seña y susurró algo en mi oído. Tenía razón. Era hora de enfrentar a David directamente. David, le dije con voz temblorosa pero decidida, sé lo que hay en la maleta. Sé que no son documentos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando finalmente habló, su voz había cambiado completamente. Ya no había pretensión de cariño filial, solo una frialdad que me heló hasta los huesos. Mamá, dijo lentamente, espero que no hayas hecho ninguna estupidez. La amenaza implícita en sus palabras me golpeó como un puñetazo en el estómago. Este no era mi hijo hablando, era un extraño, alguien capaz de intimidar a su propia madre para salvar su propio pellejo. ¿Estupidez? Repetí, sintiendo como la rabia comenzaba a reemplazar al miedo en mi pecho. ¿Llamas estupidez al hecho de que descubrí que mi propio hijo me estaba usando como mula de drogas? Raquel me tomó de la mano, sus ojos brillando con orgullo al ver cómo finalmente me defendía. Pude escuchar a David maldecir en voz baja al otro lado de la línea. Mamá, no es lo que piensas. Puedo explicártelo todo, pero necesitas venir aquí ahora. La gente con la que estoy metido no es paciente. La gente con la que estás metido. Mi voz se alzó involuntariamente. ¿Quiénes son, David? ¿Narcotraficantes? ¿Criminales? ¿En qué demonios te has convertido? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero ya no eran lágrimas de tristeza, sino de una furia que nunca había experimentado antes. Mamá, por favor, no grites, susurró David, y pude escuchar voces de fondo. Mira, las cosas se complicaron más de lo que esperaba. Tengo deudas, muchas deudas, y esta era la única manera de solucionarlo. Tú no ibas a salir lastimada, te lo juro. Solo tenías que entregar la maleta y ya. Solo, exploté. ¿Solo? David, estoy hablando de drogas. Si me hubieran atrapado, habría ido a la cárcel. ¿Te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta de que destruiste mi vida para salvar la tuya? Mi voz se quebró, pero continué. Soy tu madre. Te cargué en mi vientre durante 9 meses, te crié, te di todo lo que tenía, y así es como me pagas. Hubo un largo silencio, y cuando David habló nuevamente, su voz sonaba diferente. Más fría, más calculada. Mamá, ya no hay vuelta atrás. La maleta tiene que llegar a su destino. Si no lo hace, todos vamos a tener problemas, incluyendo tú y Raquel. La amenaza directa hacia mi nieta hizo que la sangre se me helara en las venas. Raquel había palidecido, pero mantuvo la compostura. ¿Me estás amenazando?, pregunté incrédula. Estás amenazando a tu propia madre y a tu sobrina. No es una amenaza, mamá. Es la realidad. Esta gente no juega. Necesitan su mercancía, y si no la reciben, van a venir por ella. Y cuando vengan, no van a distinguir entre culpables e inocentes. Su voz se había vuelto monótona, como si estuviera reportando el clima. Solo trae la maleta. Entrégala. Y después podemos fingir que nada de esto pasó. Fingir. Me reí amargamente. ¿Crees que después de esto puedo fingir que eres el mismo hijo que crié? ¿Crees que puedo mirarte a la cara sabiendo lo que eres capaz de hacer? Las palabras salían de mi boca como proyectiles. Estás muerto para mí, David.
Desde este momento, ya no tengo un hijo llamado David. Mamá, no digas eso. Su voz se quebró ligeramente. Por favor, no digas eso. Solo ven. Podemos arreglar esto. Podemos encontrar una solución. Pero ya era demasiado tarde. La confianza que había construido durante 38 años se había roto en pedazos, y no había manera de repararla. La única solución, le dije con voz firme, es que te entregues a la policía. Que confieses lo que has hecho y asumas las consecuencias de tus actos. Raquel asintió vigorosamente a mi lado, apoyando cada palabra que decía. Estás loca. David gritó, perdiendo completamente la compostura. ¿Quieres que vaya a la cárcel? ¿Quieres destruir mi vida? Su egoísmo era asombroso. Incluso en esta situación, solo podía pensar en sí mismo. Tú ya destruiste tu vida, le respondí. Y casi destruyes la mía también. Pero no voy a permitir que sigas haciéndolo. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban tan violentamente que casi se me cae el aparato. Raquel me abrazó inmediatamente. Estoy tan orgullosa de ti, abuela, susurró en mi oído. Hiciste lo correcto. Su abrazo me dio la fuerza que necesitaba para no desplomarme completamente. Mi nieta de 16 años era ahora mi ancla en medio de esta tormenta. Pero antes de que pudiéramos decidir qué hacer después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Fernando. Con manos temblorosas, contesté y puse el altavoz. Mamá. Su voz sonaba extraña, nerviosa. David me dijo que hubo un problema. ¿Dónde están? Fernando, le dije, tratando de mantener la voz estable. Tú sabías lo que había en la maleta. El silencio que siguió fue toda la respuesta que necesitaba. Mi hijo menor, mi bebé, el que siempre había sido más sensible y cariñoso, también estaba involucrado en esta traición. Mamá, yo no quería que te involucraras, finalmente admitió. Pero David dijo que era la única manera, que nadie sospecharía de ti. Sus palabras fueron como dagas en mi corazón. Ambos hijos, los dos seres humanos que más había amado en mi vida, habían conspirado para destruirme. ¿La única manera para qué? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. ¿Para pagar sus deudas de drogas? ¿Para salvar sus propios pellejos? Mi voz se alzó nuevamente. ¿Saben lo que habrían hecho conmigo si me hubieran atrapado? ¿Les importa siquiera? Por supuesto que nos importa, dijo Fernando, pero su voz sonaba hueca. Por eso elegimos el plan más seguro. Nadie iba a sospechar de una señora mayor llevando documentos a una reunión familiar. Era prácticamente imposible que algo saliera mal. Prácticamente imposible, repetí incrédula. ¿Y si me hubieran parado en un control policial? ¿Y si hubieran revisado mi coche por cualquier razón? Habría sido también prácticamente imposible entonces. Raquel me apretó la mano, recordándome que no estaba sola en esto. Mamá, por favor, entiende, suplicó Fernando. Estamos desesperados. Debemos mucho dinero a gente muy peligrosa. Si no pagamos, nos van a matar. O peor aún, van a lastimar a nuestras familias. Era increíble cómo incluso en este momento seguía tratando de hacerse la víctima. Y por eso decidieron hacer víctima a su propia madre. Mi voz se volvió helada. Por eso decidieron poner en riesgo mi libertad, mi vida, mi reputación. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero ya no eran de tristeza. Eran de una rabia pura, primitiva. No teníamos otra opción, murmuró Fernando. Ya habíamos gastado todo nuestro dinero, habíamos perdido nuestras casas, nuestros trabajos. Esto era lo último que podíamos intentar. Su autojustificación me daba náuseas. Siempre hay otras opciones, le grité. Podrían haber pedido ayuda. Podrían haberse declarado en bancarrota. Podrían haber ido a la policía desde el principio. Pero en lugar de eso, decidieron convertir a su madre en una criminal. Mi pecho subía y bajaba agitadamente. Mamá, todavía podemos arreglar esto, dijo Fernando con voz desesperada. Solo trae la maleta. Entrégala como estaba planeado. Después de esto, te prometo que nunca más nos vas a ver. Nos iremos lejos, desapareceremos de tu vida si eso es lo que quieres.
Desaparecer de mi vida. Me reí amargamente. Ya desaparecieron, Fernando. El momento en que decidieron traicionarme de esta manera, dejaron de ser mis hijos. Ahora son solo dos extraños que casualmente comparten mi apellido. El silencio del otro lado de la línea se extendió por largos segundos. Cuando Fernando habló nuevamente, había algo diferente en su voz. Algo más oscuro. Mamá, espero que no hagas nada estúpido. Hay mucha gente involucrada en esto, gente que no va a entender si su mercancía no llega. Era otra amenaza, más sutil que la de David, pero amenaza al fin. Mis propios hijos me estaban amenazando. ¿Me están amenazando?, pregunté directamente. Sus propios hijos me están amenazando con que otros criminales vengan por mí. No es una amenaza, mamá, dijo Fernando, usando exactamente las mismas palabras que David había usado antes. Era obvio que habían coordinado este guión. Es la realidad de la situación. Colgué el teléfono sin decir otra palabra. Raquel me miró con admiración y preocupación mezcladas. Abuela, ¿qué vamos a hacer ahora? Su voz era pequeña, pero valiente. Ahora, le dije, secándome las lágrimas y enderezando los hombros, vamos a hacer lo que deberíamos haber hecho desde el principio. Vamos a llamar a la policía. Saqué mi teléfono con manos decididas y marqué el número de emergencias. Raquel se acercó más a mí, su presencia dándome la valentía que necesitaba para hacer lo correcto. Cuando la operadora contestó, mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Necesito reportar un caso de tráfico de drogas, dije. Mi hijo me pidió que transportara una maleta que contiene sustancias ilegales sin mi conocimiento. La operadora me pidió que mantuviera la calma y me hizo varias preguntas. Le expliqué nuestra ubicación en la gasolinera, le describí el contenido de la maleta y le conté cómo habíamos descubierto la verdad. Las unidades están en camino, me aseguró. Por favor, permanezcan en el lugar y no toquen más la evidencia. Mientras esperábamos, mi mente comenzó a procesar realmente lo que acababa de hacer. Había entregado a mis propios hijos a la policía. La magnitud de esa decisión me golpeó como una ola, pero curiosamente, no sentí remordimiento. Solo sentí una extraña sensación de alivio, como si me hubiera quitado un peso enorme de los hombros. ¿Te arrepientes?, me preguntó Raquel suavemente, como si hubiera leído mis pensamientos. La miré a los ojos, esos ojos jóvenes pero sabios que me habían salvado de cometer el mayor error de mi vida. No, le respondí sin dudar. Me arrepiento de muchas cosas, pero no de esto. Me arrepiento de no haber visto las señales antes, de haber sido tan ciega ante lo que estaba pasando. En los siguientes 20 minutos, mientras esperábamos a la policía, mi teléfono no paró de sonar. David llamó 6 veces, Fernando 4. Adriana también llamó 2 veces. No contesté ninguna de las llamadas. No tenía nada más que decirles. Cada llamada que rechazaba se sentía como un pequeño acto de liberación. Cuando finalmente llegó la policía, fueron 2 patrullas y un vehículo de investigación. Los oficiales fueron profesionales pero comprensivos. Una detective de mediana edad llamada Isabel se acercó a nosotras. Señora, me dijo con voz amable, entendemos que esto debe ser muy difícil para usted. ¿Podría contarnos exactamente lo que pasó? Le conté toda la historia desde el principio, la llamada de David, su insistencia en que llevara la maleta, la intuición de Raquel, el descubrimiento del contenido real, las amenazas de mis hijos. La detective tomaba notas cuidadosamente, ocasionalmente haciendo preguntas para clarificar detalles. Su nieta mencionó específicamente que sentía que algo estaba mal, preguntó la detective, mirando a Raquel con respeto. Sí, respondí. Raquel ha tenido este tipo de intuiciones antes. Si no hubiera sido por ella, yo estaría en una situación mucho peor ahora mismo. Examinaron la maleta cuidadosamente, documentaron su contenido y tomaron fotografías. Es una cantidad considerable, murmuró uno de los técnicos. Suficiente para cargos graves de tráfico. Sus palabras me confirmaron que había tomado la decisión correcta. Si me hubieran atrapado con eso, habría pasado años en prisión. Durante el proceso, la detective Isabel me explicó lo que iba a pasar. Vamos a arrestar a sus hijos bajo cargos de tráfico de drogas y conspiración. También van a enfrentar cargos adicionales por involucrar a una persona inocente en actividades criminales.
Su voz era profesional pero comprensiva. Usted y su nieta van a necesitar declarar, pero no están en problemas. Es claro que fueron víctimas en esta situación. ¿Cuánto tiempo van a estar en la cárcel?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma por lo calmada que sonaba mi voz. Depende de varios factores, respondió la detective. Pero con la cantidad de drogas involucrada y el hecho de que usaron a un familiar inocente, probablemente estén viendo varios años de prisión. Años. Mis hijos iban a pasar años en la cárcel. Por un momento, sentí una punzada de la vieja culpa maternal, el instinto de proteger a mis bebés sin importar lo que hubieran hecho. Pero luego recordé sus amenazas, la frialdad en sus voces, la manera en que habían estado dispuestos a destruir mi vida para salvar las suyas. Señora, me dijo la detective suavemente, sé que esto es difícil, pero hizo lo correcto. Sus hijos estaban involucrados en algo muy peligroso, y la pusieron a usted en peligro real. Si no hubiera actuado, las consecuencias podrían haber sido mucho peores. Mientras hablaba con la policía, recordé todos los momentos en los últimos meses cuando había sentido que algo estaba mal pero había ignorado esas sensaciones. Las visitas extrañas de David, sus peticiones constantes de dinero, la manera en que tanto él como Fernando habían estado evitándome. Todas las señales habían estado ahí, pero yo había elegido no verlas porque no quería creer que mis hijos fueran capaces de algo así. Pensé en todas las madres que habían estado en mi situación, que habían descubierto que sus hijos estaban involucrados en actividades criminales. ¿Cuántas habían elegido encubrirlos? ¿Cuántas habían sacrificado su propia integridad por un amor mal entendido? No las juzgaba, pero sabía que yo no podía ser una de ellas. Abuela, me dijo Raquel mientras esperábamos que completaran el papeleo, ¿crees que algún día podrás perdonarlos? Era una pregunta profunda para alguien de su edad, pero ya había demostrado que tenía una sabiduría que iba más allá de sus años. No lo sé, le respondí honestamente. Ahora mismo no puedo ni siquiera imaginar cómo sería eso. Me traicionaron de la manera más profunda posible. Usaron mi amor de madre en mi contra. Me detuve para recoger mis pensamientos. Pero quizás algún día, cuando hayan pagado por lo que hicieron, cuando hayan demostrado que realmente se arrepienten, podamos hablar. Pero eso está muy lejos en el futuro. La detective regresó con más preguntas sobre las actividades recientes de David y Fernando. ¿Habían mencionado otros nombres? ¿Habían traído gente extraña a mi casa? ¿Habían hecho otros pedidos inusuales? Respondí todo lo que pude recordar, cada detalle que pudiera ayudar en la investigación. Es probable que sus hijos sean parte de una red más grande, me explicó. Su cooperación va a ser muy valiosa para desmantelar toda la operación. La idea de que David y Fernando fueran solo pequeñas piezas en algo más grande me hizo sentir aún más traicionada. No solo habían arruinado sus propias vidas, sino que me habían expuesto a criminales potencialmente peligrosos. Mientras completábamos los últimos detalles, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocía. La detective me pidió que contestara y pusiera el altavoz. Era una voz masculina que no conocía. ¿Es usted la madre de David?, preguntó bruscamente. ¿Quién pregunta?, respondí, mi voz temblando ligeramente. Soy alguien que está esperando una entrega que no ha llegado, dijo el hombre. Su hijo me aseguró que usted sería puntual. Su tono era amenazante, y pude ver cómo la detective alertaba a los otros oficiales. No sé de qué me habla, mentí, siguiendo las señas que me hacía la detective. David me pidió que llevara unos documentos, pero hubo un problema con el coche. El hombre gruñó de frustración. Señora, no tengo tiempo para juegos. Necesito que venga ahora mismo con el paquete. Me temo que eso no va a ser posible, intervino la detective, identificándose como oficial de policía. El hombre colgó inmediatamente. Excelente, murmuró la detective. Ahora tenemos evidencia adicional de la red criminal. En ese momento me di cuenta completamente de en qué me habían metido David y Fernando. No era solo una transacción simple de drogas, era parte de una operación criminal más grande, con gente peligrosa que ahora sabía mi nombre, mi número de teléfono, probablemente mi dirección. ¿Estamos en peligro?, preguntó Raquel, voceando exactamente lo que yo estaba pensando. La detective consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Vamos a tomar precauciones.
Es probable que estos criminales se den cuenta pronto de que la operación fue comprometida y van a querer distanciarse rápidamente. Pero vamos a aumentar las patrullas en su área durante las próximas semanas. Después de 3 horas en la gasolinera, finalmente pudimos irnos. Pero antes de partir, la detective me entregó su tarjeta. Llámeme si pasa cualquier cosa inusual, me dijo. Y no se sienta culpable por lo que hizo hoy. Protegió no solo a su nieta, sino muchas otras familias que podrían haber sido afectadas por estas drogas. Mientras manejaba de regreso a casa, Raquel y yo permanecimos en silencio durante la mayor parte del camino. Mi mente estaba procesando todo lo que había pasado, pero curiosamente, me sentía más en paz de lo que había estado en meses. Cuando llegamos a casa, la realidad de lo que había hecho comenzó a asentarse completamente. Mi casa, que siempre había sido mi refugio, ahora se sentía diferente. Cada fotografía de David y Fernando en las paredes me recordaba la traición que acababa de descubrir. Raquel notó mi incomodidad inmediatamente. ¿Quieres que quite las fotos?, me preguntó con esa sensibilidad que la caracterizaba. Todavía no, le respondí, aunque no estaba segura de si algún día podría volver a mirar esas imágenes sin sentir dolor. Necesito tiempo para procesar todo esto. Nos sentamos en la sala, y por primera vez en horas, el silencio no se sentía tenso sino contemplativo. Mi teléfono había estado sonando constantemente durante el viaje a casa. David había llamado 12 veces más, Fernando 8, y Adriana 6. También había varios números desconocidos que probablemente eran los asociados criminales de mis hijos. Había decidido apagar el teléfono temporalmente, siguiendo el consejo de la detective Isabel. Abuela, me dijo Raquel después de un largo silencio, ¿cómo te sientes realmente? Sé que dices que hiciste lo correcto, pero esto debe dolerte mucho. Su madurez emocional continuaba sorprendiéndome. A los 16 años, tenía más sabiduría que muchos adultos que conocía. Me duele, admití finalmente. Me duele más de lo que las palabras pueden expresar. Pero también me siento aliviada. Busqué las palabras correctas para explicar las emociones contradictorias que estaba experimentando. Es como si finalmente hubiera dejado de fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Durante las siguientes horas, mientras esperábamos noticias de la policía, comencé a recordar con mayor claridad todos los eventos de los últimos meses que ahora tomaban un nuevo significado. La vez que David llegó a mi casa con un ojo morado, diciendo que se había caído. La vez que Fernando me pidió prestado dinero para reparaciones del coche, pero llegó a casa en taxi. Las conversaciones susurradas que se detenían abruptamente cuando yo entraba a la habitación. También recordé cómo Adriana había estado siendo inusualmente amable conmigo últimamente. Me había invitado a almorzar varias veces, algo que nunca hacía antes. Ahora me daba cuenta de que probablemente estaba tratando de obtener información sobre mis rutinas, mis hábitos, mis horarios. La idea de que había estado siendo estudiada como una marca potencial me revolvía el estómago. Alrededor de las 9 de la noche, la detective Isabel me llamó con noticias. Arrestamos a David y Fernando hace una hora, me informó. También arrestamos a Adriana como cómplice. Todos están enfrentando cargos múltiples. Su voz era profesional pero comprensiva. También raid la casa de David y encontramos evidencia adicional de la operación. ¿Cómo reaccionaron cuando los arrestaron?, pregunté, no estando segura de si realmente quería saber la respuesta. David estaba furioso. Siguió insistiendo en que usted los había traicionado, que era culpa suya que los hubieran atrapado. Sus palabras me dolieron, pero no me sorprendieron. Incluso en este momento, David seguía siendo incapaz de asumir responsabilidad por sus propias acciones. ¿Y Fernando?, pregunté, temiendo la respuesta. Fernando siempre había sido más emocional que David. Fernando lloró, me dijo la detective suavemente. Siguió repitiendo que lo sentía, que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos. Por un momento, sentí una punzada de compasión por mi hijo menor, pero luego recordé sus amenazas por teléfono. Detective, le pregunté, ¿es normal que me sienta culpable por esto? Sé que hice lo correcto, pero sigue siendo difícil. Hubo una pausa antes de que respondiera. Completamente normal. Usted es madre, y el instinto maternal no se apaga fácilmente. Pero recuerde que sus hijos tomaron estas decisiones. Usted solo se protegió a sí misma y a su nieta.
Después de colgar, Raquel y yo preparamos una cena ligera. Ninguna de las dos tenía mucho apetito, pero necesitábamos mantener nuestras fuerzas. Mientras comíamos en silencio, me di cuenta de que esta era probablemente la primera comida tranquila que había tenido en meses sin preocuparme por las llamadas constantes de David pidiendo dinero o los comportamientos extraños de Fernando. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, le dije a Raquel mientras lavábamos los platos. No es solo que me traicionaran. Es que me di cuenta de que hace mucho tiempo que no eran realmente mis hijos. Se habían convertido en personas que yo no reconocía, y yo había estado fingiendo que todo seguía igual. Esa noche, después de que Raquel se fue a dormir, me quedé sola en la sala mirando las fotografías familiares. Había una foto de cuando David tenía 5 años, sonriendo sin dientes después de que se le cayera el primer diente de leche. Otra de Fernando a los 8 años, orgullosamente mostrando un dibujo que había hecho para el Día de la Madre. ¿En qué momento esos niños inocentes se habían convertido en los hombres que habían estado dispuestos a destruir a su propia madre? Mi teléfono, que había vuelto a encender, comenzó a sonar nuevamente. Esta vez era mi hermana Juana. ¿Dónde están?, me preguntó tan pronto como contesté. Todos estaban esperándolas en la reunión familiar. David y Fernando parecían muy nerviosos. Su voz estaba llena de preocupación genuina. Juana, le dije, tomando una respiración profunda, necesito contarte algo muy difícil. Le expliqué todo lo que había pasado, la maleta, las drogas, los arrestos. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea cuando terminé de hablar. Dios mío, murmuró finalmente. No puedo creerlo. Quiero decir, sabía que David había estado actuando extraño, pero nunca imaginé. Su voz se desvaneció. ¿Estás bien? Raquel está bien. La preocupación genuina en su voz me hizo llorar por primera vez desde la gasolinera. Estamos bien, le aseguré. Pero ha sido el día más difícil de mi vida. Juana se ofreció inmediatamente a venir a casa a acompañarnos, pero le dije que necesitaba tiempo para procesar todo. Solo quiero estar con Raquel esta noche, le expliqué. Durante las siguientes horas, varios miembros de la familia llamaron. Aparentemente, la noticia se había extendido rápidamente. Las reacciones variaron desde shock total hasta admisiones de que habían sospechado que algo estaba mal. Mi prima Rebeca me confesó que David le había pedido dinero prestado el mes anterior, pero que algo en su comportamiento la había hecho desconfiar. Sabía que había algo raro, me dijo, pero nunca pensé que fuera algo tan grave. Sus palabras me hicieron preguntarme cuántas otras personas habían notado señales de alarma que yo había ignorado por amor ciego de madre. Alrededor de medianoche, cuando finalmente pensé que podría intentar dormir, mi teléfono sonó una vez más. Era un número desconocido, pero esta vez decidí contestar. Señora Ofelia. Era una voz femenina que no reconocí. ¿Quién habla?, pregunté con cautela. Soy la esposa de Mario, uno de los socios de su hijo David, dijo la mujer. Su voz sonaba cansada y desesperada. Señora, por favor, necesito hablar con usted. Mi esposo también fue arrestado hoy, y tengo 2 niños pequeños. Usted sabía lo que estaban haciendo. Su pregunta me golpeó como un puñetazo. Aquí había otra familia destruida por las acciones de mis hijos. No, le respondí honestamente. No tenía idea. Ellos me usaron sin mi conocimiento. Hubo un silencio, y luego el sonido de llanto del otro lado de la línea. Mi esposo me dijo que sus hijos le aseguraron que era un plan perfecto, sollozó. Que nunca los atraparían porque estaban usando a una señora mayor inocente. Sus palabras me confirmaron que David y Fernando habían planeado esto cuidadosamente, que habían calculado específicamente usar mi reputación limpia y mi apariencia inofensiva como cobertura. Después de consolar a esa mujer lo mejor que pude y darle el número de la detective Isabel, colgué el teléfono sintiéndome aún más devastada. No era solo mi familia la que había sido destruida, había otras familias, otros niños que ahora crecerían sin sus padres debido a las decisiones de mis hijos. Me senté en mi cama esa noche, mirando por la ventana hacia el cielo estrellado. Por primera vez en décadas, no sabía cómo sería mi futuro. Había perdido a mis 2 hijos en un solo día, pero extrañamente, no me sentía completamente destrozada. Me sentía como si hubiera despertado de un sueño largo y confuso. Raquel tocó suavemente la puerta y entró sin esperar respuesta.
No puedo dormir, me dijo simplemente. Se acostó a mi lado en la cama, como había hecho cuando era pequeña y tenía pesadillas. Abuela, ¿crees que hicimos lo correcto? Sí, le respondí sin dudar. Hicimos exactamente lo que debíamos hacer. La abracé fuertemente. Y mañana, vamos a empezar a construir una nueva vida. Una vida sin mentiras, sin manipulación, sin gente que nos use. Por primera vez en todo el día, sonreí genuinamente. Una vida donde solo tengamos a las personas que realmente nos aman. Los siguientes días pasaron como en una especie de trance. La historia había salido en las noticias locales. Abuela entrega a sus propios hijos por tráfico de drogas. Los titulares me hacían sentir expuesta y vulnerable, pero también había algo liberador en que la verdad finalmente estuviera a la luz. Ya no tenía que fingir que todo estaba bien. Ya no tenía que hacer excusas por el comportamiento extraño de David y Fernando. Raquel había decidido quedarse conmigo toda esa semana, cancelando sus planes con amigos para acompañarme durante este periodo difícil. Su presencia era mi ancla, la única cosa que me mantenía cuerda en medio de todo este caos. Cada mañana se levantaba temprano para preparar el desayuno, como si hubiera asumido el papel de cuidarme cuando yo no podía cuidar de mí misma. Abuela, me dijo el miércoles por la mañana mientras desayunábamos, ¿has pensado en ir a terapia? Creo que hablar con alguien profesional podría ayudarte a procesar todo esto. Su sugerencia me sorprendió por su madurez. A los 16 años, tenía más inteligencia emocional que muchas personas de mi edad. Quizás tengas razón, le respondí, considerando la idea por primera vez. Todo esto es más de lo que una persona puede manejar sola. La idea de contarle mis problemas a un extraño me incomodaba, pero también me daba cuenta de que necesitaba ayuda para navegar estas emociones complicadas. Ese mismo día, la detective Isabel me llamó con una actualización sobre el caso. Sus hijos han estado cooperando con la investigación, me informó. David especialmente ha estado proporcionando información sobre la red más grande. Hubo una pausa. También han preguntado sobre la posibilidad de hablar con usted. Mi corazón se aceleró inmediatamente. ¿Quieren hablar conmigo?, pregunté, no estando segura de cómo me sentía al respecto. ¿Qué han dicho exactamente? La detective suspiró antes de responder. David insiste en que si pudiera explicarle todo, usted entendería por qué hicieron lo que hicieron. Fernando principalmente quiere disculparse. ¿Y usted qué recomienda?, le pregunté, confiando en su experiencia profesional. Honestamente, señora Ofelia, creo que es demasiado pronto. Sus hijos están intentando manipular la situación, especialmente David. Incluso desde la cárcel, sigue tratando de controlar la narrativa. Sus palabras confirmaron mis propias sospechas. Fernando escribió una carta, continuó la detective. Si usted quiere, puedo traérsela. Pero no se sienta presionada a leerla si no está lista. Consideré la oferta por un momento. Parte de mí quería saber qué tenía que decir Fernando, pero otra parte temía que fuera solo otra manipulación. Tráigamela, decidí finalmente. Pero no se la voy a mostrar a Raquel todavía. Ella ha pasado por suficiente. La detective estuvo de acuerdo y prometió pasarla por mi casa más tarde ese día. Cuando llegó la carta esa tarde, Raquel estaba en el jardín regando las plantas. La detective me entregó el sobre y se quedó por si necesitaba apoyo después de leerla. ¿Está segura de que quiere hacer esto ahora?, me preguntó. Asentí, aunque mis manos temblaban mientras abría el sobre. La carta de Fernando estaba escrita en su letra familiar, la misma letra que había usado para escribirme tarjetas del Día de la Madre durante años. Querida mamá, comenzaba. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón después de lo que hice, pero necesito que sepas que nunca quise lastimarte. Continuaba explicando cómo había comenzado todo, deudas de juego que se habían salido de control, prestamistas que lo amenazaban, desesperación que lo había llevado a tomar decisiones terribles. David me convenció de que era la única manera, escribía. Dijo que tú nunca lo sabrías, que todo saldría bien. Sus palabras me dolían, pero también me molestaban. Incluso ahora, estaba culpando a David en lugar de asumir total responsabilidad. Lo que más me duele, continuaba la carta, es saber que perdí a la persona más importante en mi vida por mi propia estupidez. Tú me criaste para ser mejor que esto, y te fallé de la peor manera posible.
Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas mientras leía. Era doloroso ver a mi hijo menor expresar tanto arrepentimiento, pero también era frustrante que hubiera llegado a este punto antes de darse cuenta de lo que había perdido. La carta terminaba con una súplica. No te pido que me perdones ahora, porque sé que no me lo merezco. Solo te pido que algún día, cuando haya pagado por mis errores, me des la oportunidad de demostrar que puedo ser el hijo que merezco tener. Te amo, mamá, y ese amor es lo único real que me queda. Cuando terminé de leer, estaba llorando abiertamente. La detective me ofreció un pañuelo y esperó pacientemente a que me calmara. ¿Cómo se siente?, me preguntó suavemente. Confundida, admití. Parte de mí quiere correr a la cárcel y abrazarlo, pero otra parte sigue furiosa por lo que hizo. Esas emociones contradictorias son completamente normales, me aseguró. El amor maternal no desaparece de la noche a la mañana, incluso después de una traición tan profunda. Sus palabras me consolaron un poco. Al menos no me estaba volviendo loca por sentir amor y rabia simultáneamente. Después de que la detective se fuera, Raquel regresó del jardín y inmediatamente notó que había estado llorando. ¿Qué pasó?, me preguntó con preocupación. Le expliqué sobre la carta de Fernando, y ella escuchó en silencio con una expresión seria en su rostro joven. ¿Puedo leerla?, me preguntó finalmente. Dudé por un momento, pero decidí que tenía derecho a conocer lo que su tío había escrito. Después de todo, él también la había puesto en peligro. Leyó la carta en silencio, y cuando terminó, tenía lágrimas en los ojos, pero también una determinación firme en su mandíbula. Es una carta bonita, dijo finalmente. Pero las palabras son fáciles, abuela. Lo que importa son las acciones. Su sabiduría me impresionó una vez más. Tío Fernando tuvo muchas oportunidades de hacer lo correcto antes de que llegáramos a este punto. Pudo haberte dicho la verdad, pudo haberse negado a participar, pudo haber buscado ayuda. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Raquel tenía razón. Por muy sinceras que sonaran las disculpas de Fernando, no podían borrar el hecho de que había estado dispuesto a arruinar mi vida para salvar la suya. ¿Tú crees que algún día podré perdonarlo?, le pregunté. Creo que el perdón es posible, respondió después de considerar la pregunta cuidadosamente. Pero no ahora, y no hasta que demuestre con acciones, no solo con palabras, que realmente ha cambiado. Nuevamente, su madurez me dejó sin palabras. Esa noche, cuando finalmente me quedé sola, decidí escribir mi propia carta. No a Fernando o David, sino a mí misma. Escribí sobre la mujer que había sido antes de todo esto, confiada hasta el punto de la ingenuidad, amorosa hasta el punto de la ceguera. También escribí sobre la mujer que quería ser ahora, más sabia, más cautelosa, pero no amargada. He aprendido que el amor verdadero a veces significa decir no, escribí. He aprendido que proteger a alguien de las consecuencias de sus acciones no es amor, es codependencia. He aprendido que tengo derecho a mi propia dignidad y seguridad, incluso cuando eso significa enfrentar a las personas que más amo. Los días siguientes trajeron más revelaciones sobre la extensión de la red criminal en la que David y Fernando habían estado involucrados. La detective me informó que su cooperación había llevado al arresto de 15 personas adicionales, incluyendo al líder de la organización. Su decisión de denunciarlos probablemente salvó muchas vidas, me dijo. Esta organización estaba distribuyendo drogas principalmente cerca de escuelas. La idea de que mis hijos habían estado involucrados en algo que dañaba a niños me revolvió el estómago. Por muy difícil que fuera aceptarlo, era imposible negar que había hecho lo correcto al denunciarlos. No era solo una madre protegiendo su propia integridad, era una ciudadana protegiendo a su comunidad. Una semana después de los arrestos, recibí una llamada inesperada. Era la madre de David, mi ex-suegra Elena, con quien no había hablado en años. Ofelia, me dijo con voz temblorosa, acabo de enterarme de lo que pasó. Quería disculparme por mi nieto. Su llamada me tomó completamente por sorpresa. Elena y yo habíamos tenido una relación complicada durante el matrimonio de su hijo, pero después del divorcio habíamos perdido contacto casi completamente. Elena, le respondí, no tienes que disculparte por las acciones de David. Él es un adulto responsable de sus propias decisiones. Pero me siento parcialmente responsable, insistió. Después de que murió mi esposo, David comenzó a venir a visitarme más seguido. Pero ahora me doy cuenta de que no venía por mí,
Venía porque sabía que yo tenía dinero guardado. Su voz se quebró. Me pidió prestado mucho dinero durante los últimos meses, dinero que probablemente usó para drogas. Otra víctima de la manipulación de David. Me pregunté cuántas otras personas habían sido engañadas por sus mentiras, cuántas otras habían perdido dinero o confianza debido a sus acciones. La red de daño que había creado se extendía mucho más allá de lo que había imaginado inicialmente. 6 meses después, mi vida había encontrado un nuevo ritmo. Había comenzado terapia, como Raquel me había sugerido, y lentamente estaba aprendiendo a procesar no solo la traición de mis hijos, sino también mi propia culpa por no haber visto las señales antes. La terapeuta, una mujer sabia llamada doctora Carmen, me había ayudado a entender que ser una madre amorosa no significaba ser ciega a las fallas de mis hijos. El amor verdadero a veces requiere límites firmes, me había dicho en una de nuestras sesiones. Usted les hizo un favor a David y Fernando al no permitirles seguir por ese camino destructivo. Sus palabras me consolaban en los días difíciles, cuando la culpa maternal trataba de convencerme de que había sido demasiado dura. Raquel había regresado a la escuela, pero venía a visitarme todos los fines de semana. Nuestra relación se había fortalecido increíblemente después de lo que habíamos pasado juntas. Ya no era solo su abuela, era su confidente, su aliada, la persona que había confiado en su intuición cuando nadie más lo habría hecho. ¿Sabes qué es lo más extraño?, me dijo un sábado por la tarde mientras tomábamos té en el jardín. Me siento más segura ahora que antes. Como si hubiera probado que puedo confiar en mis instintos. Su confianza me llenaba de orgullo. A los 17 años ya cumplidos, había demostrado más carácter que muchos adultos. El juicio había terminado 3 semanas antes. David había sido sentenciado a 8 años de prisión, Fernando a 6. Adriana había recibido 4 años por su papel como cómplice. Durante el proceso, David nunca había mostrado verdadero arrepentimiento, continuando culpando a otros por sus decisiones. Fernando, por el contrario, había llorado al ver el dolor que había causado, especialmente cuando la jueza leyó mi declaración de víctima. En esa declaración, había escrito: mis hijos no solo traicionaron mi confianza, traicionaron todo lo que les había enseñado sobre amor, familia e integridad. Pero al enfrentar las consecuencias de sus acciones, espero que algún día puedan convertirse en los hombres que sé que pueden ser. Había sido una de las cosas más difíciles que había escrito en mi vida, pero también una de las más honestas. Fernando me había escrito varias cartas más desde la prisión. No había respondido ninguna, pero las había leído todas. Gradualmente, sus cartas habían evolucionado de súplicas desesperadas por perdón a actualizaciones sobre su progreso en programas de rehabilitación y educación. Estaba estudiando para obtener un certificado en carpintería y asistía a reuniones de Narcóticos Anónimos. David, predeciblemente, no había escrito ni una sola vez. Según Fernando, seguía insistiendo en que era la víctima de circunstancias injustas. Su negativa a aceptar responsabilidad confirmaba que había tomado la decisión correcta al no mantener contacto con él. Mi hermana Juana había sido un apoyo incondicional durante todo este periodo. Siempre sospeché que algo andaba mal con esos muchachos, me confesó un día. Pero nunca imaginé que fuera algo tan grave. Su honestidad me dolió, pero también me ayudó a entender que no había sido la única en notar señales de alarma. La casa se sentía diferente ahora. Había removido la mayoría de las fotografías de David y Fernando, reemplazándolas con imágenes de Raquel, de mi hermana, de los amigos verdaderos que se habían mantenido a mi lado durante la crisis. Era como si hubiera rediseñado mi vida para incluir solo a las personas que realmente me valoraban. Una tarde de otoño, mientras organizaba papeles viejos, encontré una carta que David me había escrito para el Día de la Madre 5 años antes. Gracias por siempre creer en mí, mamá, decía. Sin importar qué errores cometa, sé que siempre puedo contar contigo. La ironía era devastadora. Él había usado ese amor incondicional como un arma contra mí. Pero en lugar de sentir amargura, sentí una extraña sensación de liberación. Ya no era la madre que creía ciegamente en sus hijos, sin importar la evidencia contraria. Era una mujer que había aprendido a amar con sabiduría, a confiar pero verificar, a proteger su propia dignidad mientras mantenía la puerta abierta para el arrepentimiento genuino. ¿Te arrepientes alguna vez de haber llamado a la policía?, me preguntó Raquel durante una de nuestras conversaciones de fin de semana. Era una pregunta que me hacía regularmente,
como si necesitara confirmar que había hecho lo correcto. Nunca, le respondí sin dudar. Me arrepiento de no haber visto las señales antes. Me arrepiento de haber sido tan confiada que permití que me usaran. Pero nunca me arrepiento de haber elegido hacer lo correcto cuando finalmente entendí lo que estaba pasando. El mes anterior, la detective Isabel me había visitado para informarme que la organización criminal había sido completamente desmantelada. Su valentía salvó muchas vidas, me había dicho. Esa organización estaba planeando expandirse a otras ciudades. Al exponerlos cuando lo hizo, evitó que destruyeran muchas más familias. Sus palabras me dieron una perspectiva que no había considerado antes. No había sido solo una abuela protegiendo a su nieta, había sido una ciudadana valiente que había puesto el bien común por encima de la lealtad familiar mal entendida. Ahora, sentada en mi jardín en una tarde de domingo perfecta, viendo a Raquel estudiar para sus exámenes finales de preparatoria, me sentía en paz de una manera que no había experimentado en años. Mi familia era más pequeña, pero más fuerte. Mi círculo de confianza era más reducido, pero más auténtico. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era un número desconocido, y por un momento dudé en contestar. Pero había aprendido a no vivir con miedo. Diga, contesté. Señora Ofelia. Era una voz de mujer joven que no reconocí. Mi nombre es Patricia. Soy trabajadora social en el centro de rehabilitación donde está Fernando. Mi corazón se aceleró inmediatamente. Él me pidió que la llamara porque quiere preguntarle si estaría dispuesta a participar en una sesión de terapia familiar. La petición me tomó completamente por sorpresa. Terapia familiar. Repetí. ¿Qué implicaría eso exactamente? Patricia me explicó que era parte del programa de rehabilitación de Fernando, una oportunidad para que las familias trabajaran juntas hacia la sanación con la guía de profesionales. No tiene que decidir ahora, me aseguró. Pero Fernando ha hecho progreso significativo en su rehabilitación, y parte de ese proceso incluye hacer las paces reales con las personas que lastimó. Prometí considerarlo y colgar. Raquel había escuchado toda la conversación. ¿Qué piensas?, me preguntó. ¿Estás lista para eso? Consideré la pregunta cuidadosamente. No lo sé, admití. Pero quizás es hora de averiguarlo. 3 semanas después, me encontré sentada en una sala de terapia familiar en el centro de rehabilitación, esperando ver a Fernando por primera vez desde su arresto. Raquel había insistido en acompañarme, y su presencia me daba fuerzas. Cuando Fernando entró, casi no lo reconocí. Había perdido peso, se veía mayor, pero había algo diferente en sus ojos. Ya no tenían esa mirada esquiva que había desarrollado en los meses antes del arresto. Se veía más presente, más real. Mamá, dijo simplemente, con lágrimas en los ojos. Gracias por venir. No corrió a abrazarme, no hizo promesas dramáticas. Solo se sentó y esperó. Durante la sesión de 2 horas, Fernando habló honestamente sobre su adicción al juego, sobre cómo había dejado que el orgullo le impidiera pedir ayuda, sobre las decisiones terribles que había tomado. No hizo excusas, no culpó a otros. Solo asumió responsabilidad completa por sus acciones. Sé que no merezco tu perdón, me dijo al final. Y sé que llevará años reconstruir cualquier tipo de confianza. Pero quiero que sepas que todos los días trabajo para convertirme en el hijo que merecías tener. No lo perdoné ese día. No estaba lista todavía. Pero por primera vez en casi un año, vi una chispa del hijo que había criado, el hijo que había existido antes de que las drogas y la desesperación lo convirtieran en un extraño. El perdón es un proceso, le dije finalmente. Y ese proceso comienza con acciones consistentes, no con palabras. Él asintió, entendiendo que tendría que ganarse cada paso del camino de regreso a mi vida. Salí del centro de rehabilitación ese día sintiéndome esperanzada por primera vez en mucho tiempo. No esperanzada de que las cosas volvieran a ser como antes, eso era imposible, sino esperanzada de que quizás, algún día, pudiera tener una relación nueva y más honesta con al menos uno de mis hijos. Pero esa esperanza tenía condiciones estrictas. Nunca más permitiría que nadie, ni siquiera mis hijos, comprometiera mi seguridad o mi integridad. Había aprendido que el amor verdadero requiere límites, y esos límites no eran negociables. Mientras manejaba de regreso a casa con Raquel, ella me hizo la pregunta que había estado esperando.
Entonces, abuela, habrías confiado en la intuición de una nieta como yo lo hice. Sonreí, recordando todo lo que habíamos vivido juntas. Sin dudarlo, le respondí. Y lo volvería a hacer 1000 veces más.